Gracias, sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas a la firma de convenio de colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Saludamos con mucho gusto al profesor Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México. Damos la bienvenida al maestro Vladimir Valdés Pérez Núñez, subsecretario de Educación en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos acompaña el licenciado José Enrique Valdivia Cedillo, titular de la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, en la Ciudad de México. Saludamos al arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, coordinador general del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares. Agradecemos la presencia de la señora Irene Hernández Moreno, alumna del INEA Pilares. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en esta mañana, saludando con mucho gusto a las autoridades del INEA, destacando a la directora académica Cecilia Orozco López, a la directora de Concertación y Alianzas Estratégicas, Ishel George Hernández, al director de Operación, Herbert Sánchez Olivera, al titular de la Unidad de Administración y Finanzas, José Muñoz Gómez, así como a la coordinadora regional en Ciudad de México, Violeta Carrillo Castillo. También nos acompaña la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SECTEI, doctora Lorena Orozco. Así como también saludamos la presencia de la directora general de la Universidad Rosario Castellanos, doctora Alma Herrera Márquez. Nos acompaña el secretario académico de Investigación e Innovación del Tecnológico Nacional de México, doctor Gaudencio Lucas Bravo. Saludamos a la secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, maestra Andrea Zárate Fuentes. Nos acompaña la secretaria de Innovación e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional, doctora Jessica Gasca, así como la directora general del Instituto de Educación Media Superior, maestra Silvia Estela Jurado Cuellar. Agradecemos la presencia de las y los familiares de las personas que hoy reciben su certificado y muy especialmente a todas y todos los alumnos que hoy reciben su certificado de primaria y secundaria. Saludamos a los representantes de medios de comunicación. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen por internet en esta transmisión a través de plataformas digitales. Damas y caballeros, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, para brindar las palabras de bienvenida, cedemos el uso de la voz en los micrófonos a la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Ofelia Angulo Guerrero. Muy buenos días. Saludo con mucho gusto al maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un honor, maestro Batres, estar hoy en domingo celebrando este convenio que da cuenta, sin lugar a dudas,
de que la educación está al centro de la política social del Gobierno de la Ciudad de México. Maestra Teresa Guadalupe Reyes Sagún, directora general del INEA, ¿cuántos meses llevábamos ya queriendo tener esta formalización del convenio, que es la mejor manera de, pienso yo, de llegar a la firma de convenios con resultados, Irene, ¿no es cierto? Con resultados ya del trabajo colaborativo que hemos venido desarrollando, no solo en los últimos meses, sino en el último año o años, diría yo. Y justamente quien ha estado al frente de todo este trabajo es el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el maestro Uladimir Valdés Pérez Núñez. Muchísimas gracias, Uladimir, y que ha estado justamente colaborando con el maestro José Enrique Valdivia Cedillo, titular de la Unidad de Operación del INEA en la Ciudad de México. Así que ya ustedes son grandes amigos por todo el trabajo que han venido desarrollando, y desde luego que sin los espacios que los puntos de innovación, libertad, educación y saberes nos da, pues no podríamos haber avanzado como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, gracias por tener también esta apertura y esta visión para que las personas mayores de 15 años encuentren en Los Pilares, a través de las ciberescuelas y a través de todos los tutores y asesores que están ahí colaborando, puedan ellos tener acceso a su derecho, que es el derecho a la educación, el derecho al acceso al Internet, el derecho a tener un acompañamiento que les permita algo tan fundamental, que es, en primer lugar, alfabetizarse. Es decir, aquellas personas que no sabían leer y no sabían escribir una nota, a través de los servicios que ofrece INEA desde Los Pilares, hoy están alfabetizadas. Y el número de personas que han alcanzado esa satisfacción, porque no puede haber cosa más linda que ver un letrero y poder leerlo y poder entenderlo. La alfabetización es un derecho que no debe quedarse fuera ni quedarse atrás de ese derecho ninguna persona. Así que ese es el primero de los objetivos del convenio que hoy vamos a firmar. La Ciudad de México cuenta con el 1.4% de las personas que habitan en la Ciudad de México mayores de 15 años, que tenemos que alcanzar para alfabetizar y llevar la alegría a sus vidas de poder leer y escribir y poder comunicarse a través de la escritura. Por otro lado, están aquellas personas que, siendo mayores de 15 años, es decir, ya no necesariamente tienen que asistir a un aula de educación básica, pues no han concluido, sin embargo, la educación primaria ni la educación secundaria. A esto se le llama rezago educativo. Y hay un número también importante en la ciudad que no han alcanzado esta satisfacción. En la Ciudad de México nos proponemos, con el compromiso del jefe de gobierno para lograrlo, que el 20% de esas personas que están en esa condición logren en menos de un año terminar la primaria y la secundaria. Es maravilloso, es una meta ambiciosa, es una meta importante y creo que podemos lograrlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? El Instituto Nacional de Educación para la Educación de los Adultos, el INEA, cuenta
con 3 mecanismos para ello. En primer lugar, el programa de examen único, el PEC. En pues hay personas que no han formalizado sus conocimientos de educación básica y no cuentan con el certificado de primaria o el certificado de secundaria, pero tienen los conocimientos fundamentales básicos para contar con un certificado. ¿Qué hacen estas personas? Pues acuden a uno de los 219 pilares que son centros comunitarios INEAS a presentar el examen, y un representante del INEA está ahí en esos pilares para aplicar el examen de conocimientos que le dará acceso a su certificado de primaria o de secundaria. Ese es el primer vehículo, el primer instrumento. El segundo instrumento es la plataforma Aprende INEA. Desde el celular, hoy en día no hay una sola persona que no cuente con un dispositivo móvil. Ahí puede ingresar a Aprende INEA, estudiar en línea, puede ir a las ciberescuelas Pilares para que los asesores y los tutores le ayuden a transitar en la plataforma, a abrir los documentos, a aprender y posteriormente presentar su examen. Y la tercera herramienta es el programa tradicional INEA. Y aquí es donde entra de manera muy significativa y muy importante el Tecnológico Nacional de México, profesor Ramón Jiménez López, el apoyo que recibiremos de los estudiantes que se forman en los 12 institutos tecnológicos ubicados aquí en la Ciudad de México será fundamental. Así que agradecemos mucho su presencia esta mañana, que da fe de ese compromiso que tiene hoy usted como director general, y agradezco muchísimo también la presencia del doctor Gaudencio Lucas, secretario académico, y de la secretaria de Extensión y Vinculación, la maestra Andrea Zárate, que es justamente quien coordina los trabajos de servicio social de los estudiantes que se forman en los institutos tecnológicos y que estarán colaborando con nosotras para dar esta asesoría presencial a los estudiantes mayores de 15 años que desean concluir o estudiar la primaria y la secundaria. Muchísimas gracias de verdad por este compromiso. En la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación hemos integrado un modelo de colaboración con las instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, pero que también tienen sedes en otras entidades federativas. Y el Instituto Politécnico Nacional ha sido también un gran aliado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. El director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, personalmente platiqué con él y también expresó, maestro Martí Batres Guadarrama, su compromiso para acompañarnos con estudiantes de servicio social, maestra Teresa, y poder abarcar un mayor número de personas que tengan la satisfacción, la alegría de concluir su educación básica. Por eso también agradecemos mucho la representación del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuáles son las cifras que nos hemos propuesto? Y aquí hago una invitación a todas las personas que hoy nos acompañan, porque aquí nadie sobra, aquí todos podemos participar en esta noble tarea de la educación. Aquí nadie sobra, todos podemos participar en este proceso de alfabetización y reducción al rezago educativo. Ya mencioné
nos hemos propuesto reducir el rezago educativo de estas personas mayores de 15 años en un 20%. Esto significa que el número de personas que debemos de alfabetizar son pues alrededor de 25,000 personas. ¿Creen que lo podemos lograr? Bien, yo también lo creo. Y para las personas que saben leer y escribir, que tienen que son mayores de 15 años, Irene tiene 83 años y concluyó sus estudios de educación básica. Hoy dará su testimonio y será maravilloso escucharla. Será muy motivante, muy gratificante escuchar, Irene, tu testimonio esta mañana. Las personas que debemos alcanzar para que concluyan la educación primaria será de alrededor de 70,000 personas. Y para concluir la secundaria, alrededor de 170,000 personas. Esas son las cifras. Y quiero decirles que sabemos geográficamente por colonia dónde están ubicadas esas personas. Por alcaldía, por colonia, sabemos dónde están esas personas. Y haremos una invitación muy amplia a través de folletos como estos que ha preparado el INEA para compartir con estas personas y explicarles con claridad cuáles son las 3 estrategias, las 3 herramientas diferentes que tenemos en coordinación con el Instituto, con el INEA y la SECTEI, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de los pilares. Y creo yo que, sin lugar a dudas, maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno, antes de que concluya esta administración, tendremos buenas noticias a la ciudadanía y por haber alcanzado estas cifras que nos hemos propuesto. Así que, damas y caballeros, hoy nos hemos reunido aquí para formalizar esta alianza entre el Instituto Nacional de Educación para la Educación de los Adultos, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Pilares ahora como subsistema de educación comunitaria para lograr esto que nos compromete a través de la formalización de este convenio y que es una evidencia más de que la educación está al centro de las políticas sociales del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Las palabras de bienvenida de la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de la SECTEI. Ahora vamos a escuchar la participación de la alumna del INEA Pilares, señora Irene Hernández Moreno. Buenos días a todos y principalmente al jefe de la Ciudad de México. Aquí y el INEA, y Pilares, agradezco mucho su atención. Gracias. Las emotivas palabras de la señora Irene Hernández Moreno. Y en estos momentos, señoras y señores, nuestras autoridades llevarán a cabo la entrega de certificados a personas beneficiarias que han concluido su nivel primaria y secundaria, por lo que primeramente, con el aplauso de todas y todos ustedes, recibe su certificado el alumno del Pilares Real de San Martín, su certificado de secundaria.
Alumno Valente Méndez Juárez. Recibe su certificado de secundaria el alumno del Pilares San Miguel Amantla, Antonio Cuayahuitl Bernal. Recibe su certificado de secundaria la alumna del Pilares Real de San Martín, Diana Esteban Pérez. Recibe su certificado de secundaria la alumna del Pilares San Miguel Amantla, María Luisa Trejo. Recibe su certificado de secundaria el alumno del Pilares Lomas de la Estancia, Iván Yair Puertos Solís. Y recibe su certificado de primaria la alumna del Pilares El Rosario, Irene Hernández Moreno. Muchas felicidades a todas y todos por la obtención de sus respectivos certificados. A continuación, invitamos a nuestras autoridades, sean tan amables de tomar asiento en sus respectivos lugares. Enseguida, hace uso de la palabra la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, maestra Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Muy buenos días, tengan todos y todas. Temprano, domingo, pero es un buen inicio de domingo. Quiero agradecer mucho al maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este convenio lo habíamos platicado desde hace ya como 2 años y ya lo traíamos. Le agradezco muchísimo que nos permita firmar este convenio en este extraordinario lugar, que es bellísimo. Doctora Ofelia Angulo, titular de la SECTEI, profesor Ramón Jiménez, director del Instituto Tecnológico Nacional de México, qué bueno que estamos por acá. También ya firmamos un convenio con el Tecnológico de México, Nacional de México. Está también el arquitecto Javier Hidalgo Ponce, titular de Los Pilares,
el maestro Vladimir Valdés, subsecretario de la SECTEI, nuestro compañero José Enrique Valdivia, titular de la Unidad de Operación, y sobre todo está aquí Irene, nuestra graduada de primaria. La estamos tratando de convencer, y ahí voy a hacer un complot con su nieto para que siga estudiando. Ahora la secundaria. Por favor. Miren ustedes que con esta administración que estamos en el INEA, hemos hecho cambios muy importantes. Uno de los cambios más importantes que hemos hecho es la perspectiva desde la cual asumimos nuestra tarea como servidores públicos. Si ustedes salen en esta hermosísima Plaza del Zócalo y todo por aquí, van a encontrar que hay mucha gente que cree, con una actitud muy discriminatoria, que las personas que no hacen la primaria o la secundaria o que no se alfabetizan es porque son tontas o porque son flojas o porque no fueron capaces de aprovechar las oportunidades. Es casi su culpa y su responsabilidad no haberlo hecho cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Es una visión bastante errada. Las personas que no pudieron en su momento hacer sus estudios de alfabetización de primaria y secundaria, muy probablemente sean personas, casi seguramente son las personas más fuertes, más valientes y más amorosas, porque en la inmensa mayoría de los casos no hicieron su alfabetización, su primaria y secundaria, porque criaron familias, porque educaron a otros, porque tuvieron que trabajar para que otros y otras sí fueran a la escuela, sí estudiaran, hicieron familias, hicieron nación, hicieron comunidades enteras. No son personas sin educación, no son personas incultas, son personas a las que el Estado e incluso la sociedad tenemos una deuda, porque no sé ustedes, pero como diría José Alfredo, yo no tengo la desgracia de no ser hija del pueblo. Mis padres estudiaron hasta el 3er año de primaria y 6º año de primaria. Y haría ahorita un censo y demostraría que muchos de ustedes son quizás la primera generación de sus familias que estudiaron, porque están seguros de que sus padres estudiaron todo lo que querían estudiar, sus abuelos, sus generaciones anteriores, o las circunstancias no lo permitieron. Entonces tenemos una deuda como Estado, porque el Estado tiene el deber, la responsabilidad de dar el acceso, de ayudar, de apoyar para el ejercicio de los derechos humanos. Y la educación ni es un privilegio para el que lo pueda pagar, ni es una oportunidad para el que sea bien abusado y listo y rápido para tomar las oportunidades. Es un derecho humano. Y el Estado tiene el deber de asegurarse que todos y cada uno de nosotros tengamos acceso a los derechos. Y la sociedad también, porque con todo ese amor con el que los hombres y mujeres no pudieron estudiar para ayudar a otros de sus familias a que sí estudiaran, tiene que ser pagado con el mismo amor, solidaridad, lealtad de la sociedad. Y por eso hemos impulsado desde esta institución una serie de convenios para que los muchachos de media superior y superior ayuden, colaboren en su servicio social, más que sacar copias, con todo respeto, que ayuden en la educación
en el proceso de aprendizaje, incluso de sus propios padres, de sus abuelos, de sus comunidades, en su colonia, en su barrio, y que así hagan el servicio social. Por eso firmamos con el Tecnológico de México, firmamos con la Subsecretaría de Media Superior para todos los subsistemas y con la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México, para que las pedagógicas, las normales nos ayuden en el proceso de aprendizaje. Y luego, otra cosa que quiero que quede colocada correctamente y es, estas personas, estos hombres y mujeres, tienen una vida hecha, tienen tantísimas experiencias, tantísimos conocimientos, tantas cosas, que cómo es posible que no se pudiera con un solo examen, en un proceso que le llamamos reconocimiento de saberes, acreditar su primaria y su secundaria. Hay aquí muchísimos que hasta pagan por hacer doctorados a distancia. ¿Cómo no va a ser posible que en México podamos acreditar la primaria y la secundaria con un solo examen y también en el proceso a distancia con la tecnología, con el aprovechamiento de la tecnología? Es decir, en esta administración abrimos la posibilidad de dar nuestra atención en alfabetización primaria y secundaria con diferentes modalidades. ¿Para qué? Para que todos y cada uno puedan escoger la que más les convenga de acuerdo a sus necesidades, a sus circunstancias. Algo que también estamos construyendo y es una nueva perspectiva del servicio público. Para nosotros y nosotras es un honor servirle a estas personas, acompañarlas, ayudarlas, orientarles, porque reconocemos todo lo que le han dado a este país, a sus comunidades, a sus familias. De hecho, están aquí varias personas de sus familias. Una de nuestras educandas que hoy se graduó me dice que lo hace con un corazón tan grande, con una fuerza tan grande. El haber estudiado, aún en esas circunstancias de salud, demuestra la increíble capacidad humana de amar, de luchar, de transformar. Aún en el peor momento, aún en las peores circunstancias, los humanos tenemos la extraordinaria capacidad de aprender y enseñar y amar y vivir. Y esto que hacemos es un ejercicio de amar a la vida. Aprender es siempre un ejercicio de amar a la vida. Por eso para nosotros en el INEA somos tan felices cada vez que hay graduados y le queremos proponer aquí a nuestro jefe de gobierno de la Ciudad de México que se programe una entrega masiva a nuestros graduados, que se ponga un plazo y que hagamos y no me lo tomen a mal, a lo mejor y no cabemos aquí, a lo mejor y lo hacemos allá afuera. Es una plaza grandecita, capaz que sí podríamos. Así pues, desde el INEA estamos para servirle al pueblo, para servirle a las personas, para acompañarlas, para ayudarlas, para orientarlas. Y en este convenio que vamos a firmar, vamos a unir nuestras fuerzas, nuestras facultades, nuestros recursos, nuestro personal, para que lo hagamos más y mejor, más y mejor, más y mejor. Sépanse todos que les vamos a pedir una tarea a todos quienes nos escuchan, y es que nos ayuden a difundir los servicios del INEA,
y que nos ayuden a difundir la posibilidad de hacer estos estudios en los pilares, en el caso de la Ciudad de México. Que todos nos volvamos promotores de la educación básica en personas mayores de 15 años. Pero promotores, y no me lo van a tomar a mal, pero les apuesto un pastel a que casi todos conocemos a personas que requieren estos servicios. Nada más es cosa de salir. O incluso de preguntarles a nuestros familiares. Pero todos tenemos a quien invitarlo a estudiar y a disfrutar la dicha de aprender, aunque sea una sola cosa al día, una cosa, pero vale la pena ese ejercicio humano que es el aprender. Muchísimas felicidades a nuestros educandos, a nuestras educandas. Qué bueno que demuestran que nunca es tarde para estudiar, que nunca hay una circunstancia en la que no podamos vencer cuando queremos estudiar y aprender algo. Qué bueno que sean tan fuertes, qué bueno que sean tan capaces. Muchas felicidades a todos. Gracias. Estimamos la intervención de la maestra Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, directora general del INEA. Y en estos momentos, damas y caballeros, presenciaremos la firma de convenio de colaboración que celebran el Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, en el cual estamparan su firma el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Muchas gracias y muchas felicidades. A continuación, invitamos a las y los miembros del Presidium, sean tan amables de tomar asiento para escuchar el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, sean bienvenidas, bienvenidos, todas en esta mañana de domingo. No tenemos de otra porque luego hay otras actividades. El domingo es para nosotros como el viernes o el jueves más o menos, no es demasiado diferente. Entonces tenemos unos eventos y actividades a las 11, a la 1, a las 3, así es de que solo encontramos a las 9 de la mañana para la firma del convenio hoy. Y como es domingo e invitamos a los medios, si hacíamos la firma como a las 4, pues no creo que tuviéramos mucho éxito en difusión. Por eso convocamos a las 9 y muchas gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación también que están aquí con nosotros esta mañana en esta firma de este convenio tan importante. No quiero dejar de comenzar por reconocer a la directora del INEA, a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, mejor conocida como Terelupe, una extraordinaria compañera,
no es cualquier directora, porque pues se puede tener un cargo, se puede tener una función, se puede ser eficiente, se puede ser buen administrador. A veces eso no sucede tampoco. Pero además, si se tiene corazón para lo que se hace, pues tenemos un cuadro completo. Y es el caso de Tere Lupe. Yo decía en algún momento que para llegar a tener responsabilidades públicas hay historias distintas. En los gobiernos más tradicionales del pasado, pues había una autorreproducción desde el poder. Y los cuadros pues se formaban desde el poder. Pero en el caso del gobierno de la Ciudad de México es muy común que haya funcionarios y funcionarias que vienen de la lucha social. Entonces, al llegar a un cargo, entienden muy bien para qué llegaron a ese cargo. Y ese es el caso de Tere Lupe. Yo quiero que le brindemos un aplauso muy, muy fuerte, nuestro más cálido reconocimiento por su labor, por su trabajo. Es de esas personas excepcionales. No solo es buena funcionaria, no solo es honesta, sino que tiene sensibilidad social y sabe para qué está en esta responsabilidad. Bueno, ya pasamos ese momento. Ahora quiero comentar lo siguiente. Aquí hay unos funcionarios de la Ciudad de México a los que veo casi diario. La doctora Ofelia Angulo, al arquitecto Javier Hidalgo, a Vladimir Valdés, y hay otro funcionario que es federal, Luis Humberto Fernández. Todas las semanas los veo varias veces. Y los veo varias veces porque la educación está presente en nuestras actividades todo el tiempo. Es un eje central de nuestra política pública y de nuestra política social, el más importante. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en materia de educación? El gobierno de la ciudad no tiene la responsabilidad de los servicios educativos básicos como las entidades federativas, pero de todas maneras rodeamos a la educación pública básica de apoyos. Y entonces nacieron, aquí en la Ciudad de México, nacieron los libros de texto gratuito para secundaria. Aquí por primera vez fueron una política oficial y después se federalizó. Y aquí también nacieron los uniformes escolares gratuitos, los útiles escolares gratuitos desde hace años y recientemente la beca de bienestar para niñas y niños, que es universal, y luego el seguro escolar y luego la escuela es nuestra. Todos esos programas los impulsa el gobierno de la ciudad. Y recientemente, bueno, en años pasados se creó la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en esta administración 2 universidades. La Universidad Rosario Castellanos, aquí está su directora, la Universidad de la Salud también, y se crearon 6 nuevas preparatorias del Instituto de Educación Media Superior. Todo esto que forma parte o está alrededor del sistema formal de la educación, en los niveles básicos, pero también medio superior y superior. Pero además se creó el sistema Pilares, que de acuerdo a las reformas que acabamos de hacer a la Ley de Educación, es un subsistema de educación comunitaria que reconoce tácita y expresamente que la educación va más allá de las aulas, más allá de los planteles escolares y que hay diversas formas de educación comunitaria, de saberes, y los pilares constituyen una herramienta precisamente de socialización de estos conocimientos y saberes, y se conecta por ese motivo con la educación de los adultos o de las personas que no han tenido procesos formales escolarizados de alfabetización. En los pilares los pueden tener. Ahí se puede aprender
como hemos dicho, desde cocina hasta costura, desde carpintería hasta electricidad, pero también ahí se puede alfabetizar y ahí pueden tomar bachillerato en línea y ahí pueden tener sus certificados de educación de distintos grados, entre otros, de primaria, de secundaria. Entonces, ahora estamos firmando este convenio muy importante que compromete básicamente a dos instituciones que son el INEA, una institución federal, y a los Pilares, que es una institución local. La idea es que en los 293 pilares tengamos al INEA. Ya lo tenemos en muchos pilares, pero todavía no en todos. Pero lo vamos a tener en todos los pilares, en los 293 y en los 7 que nos faltan por abrir, vamos a tener al INEA participando. Por supuesto, en el convenio que firmamos dice una cosa que no podemos dejar de decir. Dice en su cláusula segunda, la educación que el Estado imparte es gratuita, por lo que se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el servicio educativo a sus beneficiarios. O sea, que será completamente gratuito el servicio que se brinde de educación para adultos en los pilares. El INEA surge precisamente a partir del reconocimiento, en la segunda mitad de los años 70, de que había una proporción de habitantes que no había pasado o que no pasaba por las aulas. Y se busca, entonces, ofrecer el acceso al conocimiento a esas personas o la certificación de sus conocimientos. Son dos cosas parecidas, porque hay quien se ha alfabetizado por su cuenta o en casa, en familia, sin tener un certificado que indique que está alfabetizado. El INEA surge entonces para esos dos objetivos y se formaliza al comenzar la década de los 80. Tiene tácitamente el principio de lograr la universalización de la alfabetización. Aquí en la Ciudad de México es la entidad federativa donde más hemos avanzado. De las 32 entidades federativas, la que tiene el más bajo grado de analfabetismo es la Ciudad de México, con un porcentaje de 1.4%. La entidad federativa, que no quiero decir cuál es, que tiene el porcentaje más alto, tiene 12.4%. Entonces, en la Ciudad de México es la entidad federativa donde estamos más cerca de la meta de analfabetismo cero, que nunca es un absoluto porque la sociedad está en movimiento, pero que es una meta constante. Si nosotros revisamos diversos estratos de la sociedad, diversas regiones de la sociedad capitalina, podemos darnos cuenta de que podemos avanzar otro tramo más. De hecho, cuando me tocó estar en la Secretaría de Desarrollo Social hace algunos años, en el albergue de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, hicimos unos procesos de certificación y alfabetizamos y certificamos a muchos adolescentes y jóvenes, sobre todo primaria, también secundaria y algunos de preparatoria. Por eso digo que tenemos un margen para hacerlo, un tramo para hacerlo. Ahora que hubo un evento en el Auditorio Nacional hace, pues ¿qué será? Hace un año tuvimos un evento por allá y llegó una persona y se acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo, muchas gracias, ya terminé mi licenciatura. Y entonces yo dije, ¿quién eres, no? Y me dijo, es que yo me certifiqué ahí en el albergue Coruña Niños en preparatoria y ya había terminado una licenciatura. Por eso, las bases que podamos ofrecer, pues siempre serán importantes.
Las comunidades, con este convenio y también por nuestra convicción, no tienen por qué restringirse solo a los sistemas escolarizados. Hay muchos problemas sociales reales en la vida cotidiana, como dijo aquí Terelupe. Hay familias donde escogen quién va a la escuela y quién no, porque no da tiempo para todos o porque se reparten las tareas de otra manera. Hay quienes, abuelas, ayudan a que se alfabeticen sus nietos y ellas en el camino se van alfabetizando, aunque no tienen la certificación. Hay también situaciones de pobreza extrema o de lejanía frente a los planteles escolares, y todo ello constituye problemáticas que podemos ayudar a atender para acortar las distancias con la educación. Por eso, como en nuestra Ley de Educación, en su artículo 10 dice que el Pilares es un subsistema de educación comunitaria, consideramos que es el lugar idóneo para que junto con el INEA nos ayuden a esta tarea y a lograr estas metas que comentó la doctora Ofelia Angulos. Nuestra aspiración es que todos esos conocimientos construidos por la sociedad y por las comunidades se compartan, se transmitan, se reconstruyan. En una sociedad democrática, libre, como la que es nuestro proyecto, todas las mujeres y todos los hombres deben tener acceso al conocimiento. Todas las mujeres y todos los hombres deben tener la posibilidad de contribuir al conocimiento y todas las mujeres y todos los hombres deben tener acceso a la certificación del conocimiento, porque esa certificación la van a requerir en algún momento de su vida. Y para asegurar que esto suceda, hoy quedan obligadas dos muy importantes instituciones, el INEA y los Pilares, con una firma que honra su palabra y su esfuerzo inmediato para lograr este objetivo. Enhorabuena, felicidades, Terelupe, arquitecto Javier Hidalgo, Ofelia, Ramón, Vladimir, compañeras y compañeros, muchas felicidades. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y para concluir, damas y caballeros, se llevará a cabo la toma de una fotografía representativa de este acto, por los que pedimos por favor a las personas que hoy recibieron certificado, sean tan amables de sumarse al presidium con nuestras autoridades para que participen también de esta gráfica representativa, por favor. A todas y todos los demás les pedimos permanezcan sentados en sus lugares si son tan amables. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos un excelente día. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social.